Hoy vamos a conocer algunas malas prácticas que valen tanto en el campo eléctrico como en el campo de la protección catódica. Empecemos por la conexión cable-cable. A veces un cable es corto y hay que prolongarlo conectándole un cable más largo. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, la conexión a presión. Utiliza este tipo de pernos, vamos a acercarnos, donde los cables se conectan apretando fuertemente esta pieza. Esto no es adecuado. ¿Por qué no? Porque la conexión a presión se puede oxidar, se pueden desprender en las conexiones cable-cable. Una solución mucho más eficiente es la conexión por fusión. Aquí estamos soldando literalmente los dos cables. ¿Cómo funciona esto? Se trata de un molde de grafito que por dentro tiene la forma de un embudo. Se abre la tapa, se coloca en el tubo de descarga un anillo, un disco que va a tapar el orificio. Y encima hay un cartucho que trae un material mezclado que tiene dos partes. Por una parte el material de encendido, que es tipo pólvora, y luego un material que se va a fundir. Normalmente esto se basa en la aluminotermia, una reacción que al ser iniciada levanta mucha temperatura. Funde todo el material, tiene cobre o aluminio, lo que fuera necesario, funde el disco también y entonces cae sobre la cámara de soldadura. Veámoslo paso a paso. Aquí tenemos el molde, colocamos el disco para tapar el tubo de descarga, vaciamos el cartucho que viene en un pequeño recipiente plástico y encendemos a través del orificio de la tapa con un chispero o encendedor como este. ¿Qué es lo que ocurre? La reacción va a fundir el material, incluyendo el disco, y van a bajar por el tubo de descarga. De modo que ese material fundido a base de cobre o de aluminio, dependiendo del tipo de cable, hace una conexión perfecta de resistencia cero. Aquí lo vemos en la práctica. Los moldes son muy pequeños en general. Estamos conectando dos cables entre sí. Y vamos a verlo en campo. Aquí estamos conectando un cable principal con un cable en derivación. Y una vez terminado el proceso y sacado el molde, esto dura un tiempo muy breve, aquí lo vemos terminado. Veámoslo desde más cerca, así es como quedan idealmente. Segundo caso, conexión de un cable a una estructura de acero. Esto se usa mucho en sistemas de protección catódica. Puede ser para tuberías o para tanques o para algún otro tipo de estructura. Y a veces lo hacen de esta manera. Sueldan la cabeza de un tornillo o perno y ahí, con una rosca adecuada, se conecta el cable. Esto también es incorrecto. Basta que un poco de humedad penetre en la rosca y ya crea una conexión de alta resistencia. Mucho más adecuado es utilizar la técnica de soldadura que acabamos de explicar. Tercer caso, protecciones cuando se unen cable con cable. ¿Cómo se protege? Sobre todo si se trata de cables que van a quedar enterrados, sometidos a dilatación y contracción por los cambios de temperatura, etc. Hemos visto que en campo hay gente que protege la unión soldada con una cinta normal, eléctrica, puede ser algún tipo de cinta especial. Esto tampoco es adecuado.
a largo plazo las cintas fallan. Lo que se usa para que quede en forma permanente por muchos años son los empalmes de resina. Veamos uno en campo. Consiste en un molde especial que se ensambla alrededor de la unión soldada cable-cable y en su interior se vacía una resina con su catalizador. Hay que sostenerlo del cable porque levanta bastante temperatura y una vez que se enfría se puede enterrar directamente sin sacarle los embudos ni nada por el estilo. Eso es permanente. También hay para conexiones en derivación como esta. Estos son los empalmes más usados a nivel mundial. Cuarto caso. Hablemos de postes de medición, muy usados para evaluar el estado de la protección catódica de una tubería, de un tanque, etc. Normalmente estos postes se arman de esta manera. En la parte superior una estación de prueba, un cajetín, ya veremos algunos modelos. Luego un tubo galvanizado generalmente de 2 pulgadas, alrededor de los 5 centímetros de diámetro. Y en la base se pone una estructura de concreto reforzado normalmente para darle estabilidad. Ahora bien, los tubos galvanizados de 2 pulgadas vienen normalmente en longitudes, en tramos de 3 metros. Entonces, lo adecuado desde el punto de vista de ingeniería es cortarlos exactamente por la mitad y se pueden fabricar o diseñar los postes de medición con los tubos de 1,50 m. Esto permite, como lo vemos aquí, en caso real, se están efectuando mediciones en uno de estos postes. Tenemos 1,50 m de tubo más 20-30 centímetros de la caja en la parte superior. La persona puede medir cómodamente en posición vertical, estando parado. Y aquí tenemos algunos casos. Un poste de estos para un patio de tanques, año 2002. Otro caso de patio de tanques en el 2004. Esto es lo adecuado desde el punto de vista de aprovechamiento de los materiales al hacer la ingeniería. Pero también hay casos de ingeniería deficiente. Ejemplo, aquí pusieron un tubo de 20 centímetros. Prácticamente hay que estar acostado en el suelo para poder medir. Y vamos a algunos casos relativamente cercanos. Año 2021, mes de febrero. Estamos evaluando unos gasoductos en un país de Latinoamérica y vemos que hay que hacerlo de rodillas porque los postes son muy bajos, a pesar de que tiene un poste muy alto de soporte. Peor aún, en muchos casos hemos visto que se utilizan puntos a ras del suelo. Hay que destaparlos, medir de nuevo prácticamente de rodillas. Veamos algunos modelos de estos postes de medición. Hay una gran variedad. Hay de fundición, hay de aluminio, hay de plástico. Podemos elegir el que más nos guste, pero recordemos que estos van a estar en campo. Entonces, en algunos casos, como lo vemos aquí, en zonas aisladas, esto es en una zona semidesértica en Venezuela, hay poca circulación de gente, bueno, se roban la tapa plástica que tiene la forma de un vaso. Bueno, vamos a elegir una forma roscada de metal para que no se lo puedan robar con tanta facilidad. Aquí vemos el poste y aquí es cuando se le quita la tapa. Pero esto tiene un problema también. Si no se engrasa la rosca con el tiempo, hace falta una herramienta y aún así es muy difícil de... Protección catódica. Tenemos para ofrecerte los únicos cursos que se dictan por estructura. Por ejemplo,
Protección catódica de tuberías, son 3 niveles. Tanto para tuberías de mucha longitud enterradas entre ciudades, por ejemplo, como para plantas industriales con redes de tuberías enterradas y también para tuberías submarinas. Aprenderemos los materiales y equipos que se utilizan. También los accesorios y fuentes alternas cuando no se dispone de energía. Veremos las técnicas de inspección, desde las más sencillas hasta las más avanzadas como el intervalo corto y el DCBG. Y en el nivel más alto aprenderemos a diseñar estos sistemas para todo tipo de tuberías enterradas o sumergidas. En protección catódica de tanques, otra estructura muy usada a nivel mundial, tenemos cursos en 2 niveles. Y aquí lo vemos, en protección catódica tanto externa, el fondo apoyado en el terreno, como interna, en el caso de tanques de petróleo con agua o simplemente con agua. Vamos a conocer los materiales y equipos que se usan tanto interna como externamente, con numerosos ejemplos prácticos. Aprenderemos las técnicas de inspección, tanto portátiles como permanentes. Y finalmente aprenderemos a diseñar estos sistemas paso a paso. Finalmente disponemos de protección catódica de gasolineras, también llamadas estaciones de servicio o grifos, donde se han presentado numerosos temas de corrosión en tanques enterrados y en tuberías metálicas enterradas. Aprenderemos las causas, los materiales y las soluciones. Todo esto te lo podemos ofrecer en cursos en vivo, pero también en cursos grabados, con la ventaja de que en el curso grabado puedes volver a ver los videos tantas veces como tú quieras y en el horario que más te convenga. Todos nuestros cursos incluyen un manual ilustrado. Vas a encontrar los links en la descripción de este video.